Buenas noches, profesor Oscar Millas. Mi nombre es Carola Barra, de primer año Ingeniería en Gestión de Negocios. Y quiero compartir con usted mi mapa conceptual, unidad número 4 del ramo Cálculo Diferencial e Integral, donde el objetivo de este mapa tenía relación con los conceptos de las integrales, las relaciones que pueden existir entre los conceptos de integral y derivadas en el ámbito del análisis matemático y de las aplicaciones de la administración y de la economía. Pues bien, el objetivo final que se logra en el mapa que estamos presentando es la utilización de estas matemáticas y la forma correcta de aplicarlo en la administración y en la economía. Me quiero referir, para comenzar, primeramente al cálculo diferencial que está concebido por Newton y por Leibniz, que se preocupa del cálculo y la aplicación de las derivadas de funciones, que va a ser el proceso de diferenciación. Entonces, a lo largo de estas unidades que estuvimos conociendo, las lecturas que nos compartieron, los enlaces, según Aira y Larden, y quiero citarlo textualmente, dice que estudia el cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las que depende la cantidad original. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Por ejemplo, el cambio en el costo total de la operación de una planta que resulta de cada unidad adicional que se va a producir. Si lo llevamos al ejemplo de la demanda de cierto producto que resulta del incremento de una unidad en el precio. Entonces, al comparar estas dos variables o más a través de una razón o de una tasa, se obtienen los efectos que se producen en cada una de ellas por incrementos o por cambio en las otras variables. Es lo que nos va a indicar y vamos a obtener las tasas de cambios promedio. Entonces, hasta que estos incrementos se hacen muy pequeños o tienden a cero, entregan como resultado tasas de cambio inmediatas, que son, se podría decir, como una fotografía del momento. Entonces, de la relación de esas variables, del producto de ello, es que nace el concepto que vamos a internalizar, que es el concepto de la derivada, y que se puede explicar de dos formas o de dos técnicas. La primera, la derivada, que utilizando sus definiciones de límite se aplicó a diferentes tipos de curvas para generar sus derivadas, que son utilizadas como la base del trabajo y que utilizando la regla de la cadena se puede extender su aplicación a las variaciones de las curvas base. Entonces, si además las curvas son continuas y diferenciales, es posible derivar más de una vez. Entonces, a esto se le puede dar usos prácticos, como ocurre con, no sé, como un ejemplo, como ocurre con la primera derivada en física, que nos corresponde a velocidad, y la segunda derivada a la aceleración. Entonces, en nuestro caso, nos permite utilizarla en la optimización de las curvas al calcular los máximos y los mínimos. Entonces, utilizando tanto la primera como la segunda derivada, siendo el criterio el más eficaz el de la segunda derivada, salvo en el caso en que la primera derivada se torne indefinida, entonces ahí se recurre a la prueba de la primera derivada. Si lo vemos también como análisis marginal, el análisis marginal corresponde al valor aproximado que se obtendría al aumentar una unidad el valor de la otra variable independiente. Esto corresponde a la primera derivada de la función que se está dando, de la primera unidad de función dada. Entonces, al buscar aplicaciones en el área de la administración y de la economía, nosotros nos vamos a encontrar con, por ejemplo, con costo marginal, que el costo debido a la producción, o el ingreso marginal, que lo vamos a lograr con los ingresos en la producción, debido a la producción,
o la misma utilidad marginal, que va a ser la utilidad dividida en la producción, o la productividad marginal, que es la producción dividida en la mano de obra, y de todo esto el rendimiento también marginal que vamos a tener, que es el rendimiento dividido en el capital. Entonces, cuando empezamos ya a hablar del cálculo integral, que es la segunda área que estuvimos estudiando, este cálculo integral se preocupa del proceso que es opuesto a la diferenciación. Entonces, la integración se podría definir como el proceso de determinar la función cuando ya se conoce la derivada. Entonces, integral, la función a determinar, entonces la vamos a denominar antiderivada o integral de una función ya dada. ¿Ok? Entonces, cabe hacer notar que la derivada no tiene como una única antiderivada, sino una familia de funciones que van a diferir en una constante. Entonces, va a quedar de esta forma registrado en la integral de forma indefinida, una integral indefinida. Hay técnicas para cálculo integral. Entonces, tenemos las integrales que son elementales, que se obtienen de las funciones inversas a las derivadas básicas. Y el método de sustitución de integrales, que corresponden a la regla de la cadena, que corresponden a la regla de la cadena de la diferenciación. Entonces, el método de integración por parte es una forma indirecta para la obtención de una integral. Y una integral definida, el área de las regiones que tienen fronteras curveadas, se podría decir, está dada por esta integral definida y esta área sí se puede representar. Espero que esté bien. Buenas noches.